Continuamos con el desarrollo de la unidad 10, riesgos del trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Hasta la clase pasada lo que hemos visto fue todo lo tinente a los sujetos que intervienen en el sistema de riesgo de trabajo, cuáles son las contingencias cubiertas, y en ellas habíamos mencionado a los accidentes de trabajo, a las enfermedades profesionales y a los accidentes in itinere. Habíamos también dicho que hay contingencias que no están cubiertas, como la persistencia, la enfermedad de accidente y otras patologías de base que tenga el trabajador. También vimos las características de las prestaciones en especie y por otro lado también hemos conceptualizado a las prestaciones dinerarias y vimos cómo se calcula cada una de ellas, ¿verdad? Así que haciendo un breve repaso, hemos distinguido que se caracterizaban las prestaciones dinerarias en la más básica, la ILT, que es el ingreso base mensual, que se calcula con un promedio del salario del trabajador de la fecha del accidente para atrás un año, sumando en junio y diciembre el aguinaldo o el SAC y también actualizando con RIPTE más tasa activa. Eso es lo que era incapacidad laboral temporaria. Ocurrió un accidente, también habíamos dicho que el empleador, perdón, tiene que pagar los primeros 10 días, recién a partir del día 11, la RIPTE asume con el costo de los salarios caídos. Y a su vez las incapacidades definitivas las clasificamos en parcial cuando son menores al 66% y totales cuando son mayores al 66%. Y la parcial a su vez puede ser leve o grave según fuera entre el 50 y 66% o incapacidades menores al 50%. Cada una tiene una fórmula de cálculo. A partir de las graves, la ley prevé pago extras y pisos, pago extra de 910.000, casi 1 millón de pesos, también para la total. Y también para el caso de muerte, habíamos visto también que perdón, de gran invalidez, decíamos que la gran invalidez sucedía cuando un trabajador necesitaba a otra persona para poder asistir en los actos elementales de su vida, y los casos de muerte también, que el cálculo de la fórmula que es igual a la fórmula de la capacidad grave, es igual al 66% o más del 66%. Los pagos adicionales, bueno, tenemos unos casos que lo vamos a ir desarrollando aquí nomás. En la clase yo tenía pensado armar una dinámica de grupo, pero bueno, eso va a significar demorar un poco más y bueno, no tenemos casi tiempo para desarrollar toda la materia. En el caso 1, por ejemplo, tenemos que un trabajador, José Luis García, tiene un accidente de trabajo, el alta que le otorgan es con una incapacidad. Esta incapacidad, acuérdense que esto, determinar la incapacidad de los trabajadores, y acá les recuerdo, es función de las comisiones médicas. Si bien la RT hace una estimación previa, pero es la comisión médica la que va a ratificar o rectificar la incapacidad que le fija previamente la aseguradora a ese trabajador accidentado en una junta médica. Generalmente lo que hace la comisión médica es ratificar los importes o los porcentajes que le fija la RT. Pocas veces, en cambio, cuando es muy grosero, quizás la diferencia entre el estudio médico y la incapacidad que padece el trabajador, la comisión médica los eleva. Esto quizás yo me olvidé de decirles, la comisión médica se maneja y la RT también con una tabla de incapacidades o un baremo. Ustedes van a escuchar la palabra baremo. Y ese baremo es una tabla o es un librito que divide al cuerpo humano en todas las partes posibles y en todas las afecciones o patologías posibles que pueda tener el trabajador. Y bueno, y conforme a cada patología le va otorgando un grado de incapacidad. Por ejemplo, agarra, por ejemplo, la mano y dice que la rotura de la primera falange es igual a 1% de incapacidad, de la primera y segunda a 3%. Y así va estipulando, y más en esa tabla es que se fijan estos porcentajes de incapacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los porcentajes estos no son arbitrarios, sino que están determinados de antemano por esta tabla o baremo de incapacidades. Bien, entonces volviendo a nuestro caso, tenemos que aquí la RT y la Comisión Médica le dieron a este trabajador un 35%, y el IBM, aquí acuérdense, ya hemos hecho el cálculo de la tabla que dio para este caso de 13.560, y la edad que tenía el momento del accidente era 34 años. Calcular montos indemnizatorios. Es decir, yo primero tengo que marcar o encuadrar en qué caso estoy acá. Es un caso que está menor al 50%, por lo tanto va a ser una incapacidad permanente leve, menor al 50%. Entonces, me fijo cuál es la fórmula, y es esta, la que comienza a multiplicar 53 por el valor del ingreso base, por el porcentaje de incapacidad, por el coeficiente de edad al momento del accidente. Aplicado a nuestro caso particular, va a ser 53 por 13.560, que es el ingreso base,
por el porcentaje de incapacidad por el coeficiente de edad, lo que me da un total de 480.881,46. Perdón. Bien, acuérdense que siempre tenemos pisos, pisos que en este caso en particular dice que el piso nunca debe ser inferior a multiplicar la suma de 2.049.647 por el porcentaje de incapacidad, que en este caso es 35%. Esto me da la suma de 717.376,45. Entonces, acá yo lo pongo con rojo subrayado porque voy a abandonar el importe que me arrojó la fórmula y automáticamente aplicaré el piso determinado por la ley para este caso. ¿Cuál es la finalidad que tiene este piso? La finalidad justamente como los salarios de los trabajadores van variando conforme a los convenios y conforme a las regiones de nuestro país. Tenemos, por ejemplo, que salarios de trabajadores del norte son bastante más bajos que los salarios de trabajadores del sur. Entonces, justamente para que no vayan ante un mismo accidente que genera mismas incapacidades con trabajadores en mismas condiciones físicas y etarias, perciban tanta diferencia, es que se estableció este piso, en este caso de 717.376. ¿Por qué? Porque acá tenemos relativamente 13.560, es un ingreso base bajo, inferior, muy inferior inclusive a un mínimo vital y móvil, que creo que ahora se actualizó ayer, el nuevo mínimo vital y móvil, que se elevó la nueva suma, así que vamos a tener nuevo mínimo vital y móvil, van a tener que saber los importes para la próxima mesa, bueno, vamos a preguntar. Bien, acuérdense que habíamos dicho también que a esta suma deben agregarse este 20% que está calculado como otros daños no reparados por otro sistema, que será como un daño moral, que el 20% da 140.475,29. Esto a su vez tiene un piso de 388.159. Acá yo vuelvo a aplicar el piso. Aplico este piso, entonces yo sumando 388.159 más 717.376, este caso o este trabajador va a cobrar por una incapacidad del 35% una suma de 1.105.535,40. Suma que a su vez es actualizada a intereses y a tasa activa si la RT cae en mora para el pago, ¿verdad? O tarda o se lleva su tiempo para pagar. En el caso 2 tenemos a María Eugenia Chávez, padece una enfermedad profesional. Vieron que en el primero hablamos de accidente, acá hablamos de enfermedad profesional. Y esta enfermedad le termina una incapacidad del 56%. Acuérdense, ¿quién determina la incapacidad? La comisión médica. El IBM, el ingreso base mensual es de 13.500 pesos de esta trabajadora y la edad es de 42 años. Siempre fíjense que nuestra indemnización va a ser abultada si es mayor el ingreso base y es menor la edad del trabajador. Y al revés, va a disminuir cuando sea menos el ingreso base y la edad sea más alta. Parece como que las personas con mayor edad o adultos mayores no valen tanto para el mercado laboral. Indirectamente creo que se está queriendo dar ese mensaje, pero bueno, son guarismos nomás y cálculos. Bien, calcula indemnización. Acá, bueno, volviendo, tenemos que la incapacidad es del 56% ya de esta trabajadora. Acá es una permanente, pero mayor al 50%, ya no es más leve, sino que ya es grave, porque es entre el 50% y el 66%. Aplico la fórmula 53 por ingreso base, por persona de incapacidad, por coeficiente de edad, que en el caso me da, aplicando los valores de esta trabajadora, 620.099,98. Acá también tiene un piso que dice que es multiplicar 2.049.647 por el porcentaje de incapacidad, que me da 1.147.802. Por eso acá, ¿qué pasa? Vuelvo a aplicar el piso para el caso de este o este supuesto. Vuelvo a aplicar el piso y dejo de lado este cálculo. Acá ya como es una incapacidad grave, mayor al 50%, ya empiezan las compensaciones adicionales de pago único. CAPU, compensaciones adicionales de pago único, que antes eran 30.000, después fueron transformadas en 80.000, y hoy en día van variando cada 6 meses y hay que ir actualizando estas CAPU y estos pisos, y para este caso, para esta fecha, 910.954. Entonces, después tenemos indemnizaciones no indemnizables por otros daños, que es el 20% de 1.147.000, que me da 229.560,50. ¿Qué pasa? Este 20% sigue siendo inferior al piso de 388.159.
Entonces yo acá, ¿qué hago? Aplico el piso, no el resultado de la fórmula, sino el piso, más la compensación adicional de pago único, 910.954, más el piso del daño moral del 20%, que es 388.159, lo que arroja para esta trabajadora una indemnización total de 2.446.915. Bien. Hasta acá. Chicos, ¿vienen siguiéndome? Chicos y chicas, ¿se entienden? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿No? A ver, ahí veo un chat. No. Bueno, yo continúo, cualquier cosa me preguntan. El caso 3 tenemos Jorge Blanco, tiene un accidente in itinere y al culminar su tratamiento le otorgan incapacidad del 70%. El ingreso base de Jorge Blanco es de 7.490 y la edad es de 29 años. Calcula indemnización. Tenemos entonces que acá se aplica la fórmula 53 por ingreso base. Hacer una incapacidad mayor al 66% es, acuérdense, este es un caso también de incapacidad laboral permanente, pero ya total, no parcial. Acuérdense que los casos anteriores fueron parciales porque eran menor al 66%. El primero era el 35 y el segundo era el 56. En este caso ya tenemos un 70% de incapacidad, por lo tanto, al ser mayor al 66% desaparece de mi fórmula el factor del porcentaje de incapacidad y solamente quedan 53 por el valor del ingreso base y por el coeficiente de edad al momento del accidente. En este caso tengo 53 por 7.490 por el coeficiente de edad, me da una suma de 289.760.34. ¿Por qué suma baja? Porque justamente es bajo el salario. Y fíjense que la edad es bastante, digamos, joven este trabajador, pero el salario es menor a un salario mínimo vital móvil y por eso va a arrojar una indemnización bastante inferior. El piso para estos casos mayores al 66% es de 2.049.647. Por lo tanto, acá vuelvo a basarme o a referirme con el piso. La compensación adicional de pago único para este caso, antes eran 40.000 pesos y después fueron 100.000, ahora es 1.138.693. Y bien, y acá yo les pongo con pregunta, en este caso, ¿corresponden la indemnización por otro daño? ¿Eh? Volvamos a la dinámica de este accidente, ¿cómo era? Jorge Blanco tiene un accidente in itinere. Y habíamos dicho que estas indemnizaciones por daño moral o no compensado o no resarcible por otros sistemas, el daño no resarcible por otros sistemas, solamente eran aplicados cuando el trabajador se encontraba a disposición del empleador. Por lo tanto, se excluían a todos aquellos, la ley a través del decreto reglamentario excluyó la ley 26773, que fue el que introdujo esta modificación o este concepto de daño moral, por así decirlo, excluyó a los trabajadores que no están bajo disposición o de las órdenes del empleador. Es entonces que en estos casos no se toma en cuenta para los accidentes in itinere el cálculo de la indemnización, el daño moral o indemnización por otros daños, acumulables por otros daños. Entonces va a quedar solamente todo y me da la suma de 3.183.340. Pero ¿qué dijo la jurisprudencia? Este es el cálculo que le va a hacer la aseguradora, que va a pagar el accidente, y en lo que está establecido en la ley. Acuérdense que las leyes son obligatorias, deben cumplírselas. Para yo no poder aplicar una ley, tengo que pedir la inaplicabilidad de la ley o bien tengo que pedir la inconstitucionalidad de esa ley. Bien, en estos casos se dijo, por ejemplo, en un caso Arzac Ana María contra el Instituto Autárquico Provincial del Seguro, de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, dice que una adecuada y razonada interpretación del artículo 3 de la ley 26773 impone considerar que la expresión se encuentre en la disposición del empleador comprende a los accidentes in itinere, exégesis que por lo demás se impone a la luz de los principios pro homine, protectorio, de justicia social y de progresividad. Fíjense cómo acá adquieren relevancia y cómo la jurisprudencia echa manos a los principios para justamente ir o fundamentar una decisión que vaya contra el eje o contra la ley o contra la literalidad o la letra de la ley. Acuérdense que esto ya tiene su arranca ya con la tesis positivista y naturalista, positivista, bueno,
acá como que la justicia mira este fenómeno como que no hay que salirse del texto de la ley y acudir a los principios pro homine, o a favor del hombre, al principio protectorio, a la justicia social y de progresividad, principios que nosotros hemos analizado al comienzo de la materia, ¿verdad? Bien, el último caso que tenemos así para referenciar es de Mariano Díaz, que falleció de 54 años por caerse del piso 11 limpiando un edificio. Este caso yo lo tomé, o sea, para plasmarlo acá, me acordé de un accidente que ocurrió acá a 100 metros de la avenida Sarmiento, que estaban construyendo el edificio y realmente un trabajador se cayó del piso 11, pero no falleció, tuvo apenas una fractura, ni siquiera fisura, ni siquiera fue fractura. Y usted me dice, pero ¿cómo se cayó un piso 11 y no le pasó nada? Vieron que los edificios generalmente cubren con media sombra al costado o están en el lugar donde están trabajando justamente para no tirar o que no caigan objetos o polvillo sobre los patios y los que están creciendo o polvillo. ¿Sí? Bueno, continúo. Y este señor se cae porque es muy gracioso, pues cuando ocurre esto, cuando hay un accidente, así envergadura, por así decirlo, lo que hace la seguridad es mandar a investigar a un grupo de ingenieros o de técnicos en higiene y seguridad para ver las causales del accidente y, bueno, ver la dinámica del accidente. Y hace investigaciones, se pregunta a los compañeros de trabajo, y así, y el trabajo dice que se sacó el arnés de seguridad porque justamente en uno de los patios había una chica tomando sol. Y entonces, bueno, todos los albañiles de dice, justo cuando se sacó, Dios le castigó, que tiene perspectiva de género, Dios. Y bueno, pisó mal y empezó a caerse, pero se prendía en las medias sombras. Y mientras iba cayendo, él iba prendiéndose en la media sombra y la media sombra a su vez iba desenganchando. Bueno, en cierta medida frenó la caída libre de este trabajador y solamente tuvo una fisura. Pero bueno, acá en nuestro caso, lo quería comentar porque fue un caso muy raro y creo que hubo una cobertura no tan generalizada, pero mediática fue. Bueno, este señor muere a los 54 años y su ingreso base de 11.200. Determine las indemnizaciones. La fórmula para el cálculo de muerte es la misma que para la incapacidad total mayor al 66%, es decir, el 53, el valor ingreso base y el coeficiente de edad. En este caso me da 714.518, es el mismo piso, por lo tanto el piso al ser mayor que la fórmula, aplico nuevamente el piso. La compensación de pago adicional o único, que antes eran 50.000, después fueron 120.000 y ahora es 1.366.431, actualizable cada 6 meses con el índice RIPTE. Acá el 20% o corresponde, sí, porque se produce en el lugar de trabajo o estando a las órdenes del empleador. Tenemos que el 20% es de 3.416.078, da 683.215. Acá no aplico ya este piso porque es superior el importe que arroja el 20% de 3 millones. Por lo tanto, un trabajador, mejor dicho, los derechohabientes de este trabajador fallecido por el accidente van a cobrar 4.099.293,60. Acordarse aquí que en el caso de muerte, los derechohabientes, ¿quiénes son los derechohabientes? Los mismos del Sistema Integrado de Jubilación y Pensiones, el cónyuge, las cónyuges, el sobreviviente, el conviviente, los padres, si el trabajador no estaba en convivencia, en unión convivencial, ni estaba casado, los hijos a determinada edad, siempre y cuando, digamos, cumplan también cursando la escolaridad, ¿verdad? Pero son los mismos sobrevivientes que van a ver más adelante, derechohabientes de la unidad 16 y 17. Otra cuestión que hay que resaltar acá que estos derechohabientes van a percibir la pensión por fallecimiento también, y que corresponde cobrar, digamos. Volviendo al inicio y destacando sobre todo que el objetivo primordial del sistema de riesgo de trabajo era prevenir los accidentes. ¿Y cómo yo prevengo accidentes? Previniendo riesgos o detectando los riesgos y anulándolos. ¿Y quién es la que realiza la tarea de detectar riesgos y anular esos riesgos posibles que pueden causar accidentes o enfermedades?
Y en principio el empleador por el deber de seguridad del artículo 75, pero la ley de Río de Trabajo pone tarea a esta cabeza al empleador y al RT, porque el empleador tiene que obligatoriamente estar o contratar el seguro de RT, como dijimos. Entonces la RT es la que lleva estas tareas de prevención, a través de un grupo de ingenieros o de técnicos en higiene y seguridad. Es una buena salida estudiar técnico en higiene y seguridad porque siempre, hasta por lo menos hace 3 años atrás, era, digamos, mano de obra que siempre hacía falta en la aseguradora de trabajo, porque estos técnicos tienen la tarea de visitar a todas las empresas. Se arman un plan de visita, y sobre todo aquellas empresas que tienen alto índice de siniestralidad, y le deben asesorar sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. Por eso estas visitas son periódicas. Esta periodicidad, como les dije, va a depender de lo peligroso que sea la actividad dentro de la empresa. Y debe definir en este asesoramiento que realiza la RT a través de sus ingenieros o técnicos cuáles son las medidas correctivas que deben ejecutar las empresas para reducir los riesgos y la siniestralidad. ¿Cómo es el circuito? Empleador contrata la RT envía a sus técnicos, ingenieros. Estos ingenieros hacen la recomendación sobre, por ejemplo, a esta escalera le hace falta poner antideslizante, acá están con material combustible, por lo tanto tienen que poner un matafuego, acá tienen que señalizar esta cosa, y así, bueno, la RT va, o mejor dicho, los ingenieros, los técnicos le van asesorando, le van dando esta medida y le hacen firmar un libro de compromiso, es un acta, como un formulario de compromiso al empleador, y consensúan con el empleador en qué tiempo ellos están en condiciones de cumplir con todas estas medidas de seguridad. ¿Verdad? A ese tiempo, imagínense, bueno, 60 días le dan. A los 60 días vienen y controlan si cumplieron o no con esas recomendaciones. Si no cumplen, y esto es muy importante porque, ¿qué pasa? La RT comunica ese incumplimiento a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Comunica. Y esa comunicación le hacen firmar al empleador, pero el empleador cree que firma nomás como una inspección común y corriente, pero nunca el técnico le dice, mire, señor empleador, que usted no cumplió con lo que yo le dije, por lo tanto, este incumplimiento nosotros vamos a comunicarlo al Superintendencia de Riesgo de Trabajo. ¿Por qué esto es importante? Porque el día de mañana, si la RT le dijo, señor empleador, tiene que poner un antideslizante en esta escalera porque es muy rebalosa y tal cosa, y visitó y no puso el antideslizante, y un trabajador se rebaló y se partió el cráneo, la RT se puede excusar de no cubrir esa denuncia que le hace la RT al empleador, le sirve como una carta de indemnidad para no poder cumplir con el siniestro que le llegan a denunciar por una causal o derivada de un riesgo que la RT dijo que había que anularlo y el empleador no lo hizo. Bien, también como no solamente con medidas, porque hay muchas actividades, por ejemplo, que no se requieren tomar medidas en la empresa o en el establecimiento, o medidas que tengan que ver con medidas físicas, sino que tienen que ver con capacitación para realizar determinadas tareas. La capacitación, entonces, es la otra gran herramienta que tiene el sistema para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Estas capacitaciones, algunas son módulos de capacitación que están disponibles en la página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y estos módulos de capacitación son de accesibilidad libre y gratuita para todos los empleadores que tengan aseguradas o tengan su cuita asegurada, y van a depender, estos módulos de capacitación, dependen obviamente de la actividad de la empresa o del empleador. Acuérdense que es importante para esto que el empleador siempre denuncie su CIU o Código Industrial Internacional Uniforme. Bien, otra forma de prevenir enfermedades y accidentes de trabajo son los exámenes de salud, que ustedes también lo ven en el programa. Los exámenes de salud, usted tiene examen de ingreso, de egreso, de la ausencia, de prolongada ausencia, etc. Acá los relevantes son el examen preocupacional, el examen médico preocupacional o de ingreso, que lo hablábamos la otra vez. El responsable es el empleador y tiene carácter obligatorio realizarlo. El empleador puede pedir que la RT, como una excepción comercial, le haga estos exámenes preocupacionales. Sí, la RT accede en algunos casos y en algunos no. Depende de cuánta prima pague esa empresa o ese empleador a la aseguradora. Otro examen muy importante es el examen médico periódico. El examen médico periódico también es responsable, son las aseguradoras y es obligatorio también realizarlo a los trabajadores. ¿Qué son estos exámenes? ¿Cuál es el objetivo que tienen los exámenes médicos periódicos? La detección precoz de afecciones producidas por aquellos agentes de riesgo determinados por el decreto de que establecen las enfermedades profesionales
y los cuales el trabajador se encuentra expuesto con motivo de sus tareas, con el fin de evitar el desarrollo de enfermedades profesionales. La realización de este examen es obligatoria en todos los casos en que exista exposición a los agentes de riesgo antes mencionados. Es decir, la RT, cuando visita a las empresas que tienen en su cartera de asegurados, ven que hay trabajadores que están expuestos a determinados riesgos. Acuérdense que los riesgos pueden ser físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. A los psicosociales le dan poco artículo hasta ahora, pero bueno, veo de a poquito se van abriendo pasos, como vamos a ver más adelante, los riesgos psicosociales. Cuando detectan estos riesgos, le envían una orden médica a ese trabajador para que se realice una vez al año o una vez cada 6 meses, depende de la salubridad o no de la tarea también, estos exámenes médicos periódicos, y conforme a los resultados le va a decir al empleador después, el señor empresa tal, usted tiene un trabajador que los periódicos los resultados dieron que no puede seguir realizando esa enfermedad, o si la sigue realizando va a quedar sordo en un año más. Bueno, esto es la finalidad que tienen estos exámenes periódicos. Esto muy sintéticamente, que hay los fallos de los 3 golpes de muerte que tuvo el sistema de Río de Trabajo allá en el año 2004, que fue la primavera del año 2004, el 7 de septiembre, el 21 de septiembre, el 26 de octubre del mismo año, la Corte Suprema de Justicia, con 3 casos, Castillo, Aquino y Milone, sentenció de muerte, por así decirlo, o hirió de muerte a las patas estructurales del sistema. Por ejemplo, con el fallo Castillo contra Cerámica Alberdi, la Corte habilitó a los trabajadores para que puedan acudir a la justicia provincial y reclamar allí todos los daños y los efectos del sistema de Río de Trabajo, y no tener que ir a la comisión médica y después ir a la comisión médica central allá en Buenos Aires. Entonces se le abre las puertas a la justicia provincial, cambio de competencia sería. Después en el fallo Aquino, la Corte también no solamente les dijo que pueden ir a los juzgados locales, sino también que pueden reclamar fuera de los topes o los límites del sistema, y reclamar acción civil y el cúmulo de las dos acciones en el caso del fallo Aquino. Y en el fallo Milone declaró que todas las prestaciones dinerarias del trabajador las debía percibir de manera única y al contado, y no de manera escalonada y a través de una renta vitalicia, como era costumbre antes de estos años, ante este año 2004, ante de estos casos, y que cobraban en sumas muy ínfimas a sus salarios y por 30, 40 años de progresión que hacían las compañías de seguro de retiro. Bien, la ley 26773 también receptó todo lo que es la jurisprudencia de la Corte, y bueno, le da posibilidad de optar de modo excluyente entre ir a un sistema de civil o en un sistema de riesgo de trabajo. Invitó a la provincia también para que se adhieran a la competencia o a la ley 26773, de la posibilidad de elegir entre ir a la justicia civil o a la justicia laboral. Nuestra Constitución impide que establece el foro contencioso administrativo y el foro laboral propio para todas estas cuestiones, y le da facultad a los tribunales del Chaco. Bueno, esto no le voy a hablar porque estos son a título, no, si ustedes lo quieren leer, todos los artículos de la ley de procedimiento laboral aquí nuestra que establece que los mecanismos para reclamar cuestiones. Acá también la ley provincial que adhiere a la invitación de la ley 27348, que yo lo puse en el PowerPoint en el aula virtual, y solamente está a manera referencial por si el día de mañana ustedes tienen que acudir a estas leyes y bueno, y por lo menos asesorarse y encontrar allí cuáles son los procedimientos adecuados para reclamar, ya sea un alta con incapacidad o por una diferencia de porcentaje de incapacidad o el carácter laboral de un accidente o una enfermedad. Bien, el premio de salud ocupacional, esto a manera de chiste obviamente, el soldador, fíjense la máscara del tipo, el andamio de la muerte, esto lo he visto aquí en el barrio Santa Inés, una vez lo vi, así textual, creo que era más peligroso el nuestro que el que muestra ahí, o el casco, último modelo de la construcción, obviamente la máscara de soldar, para que no le agarre las espinas, la instalación del sprit, últimas tecnologías de seguridad. Le robaron el gato, pobre hombre. La suma de las motoniveladoras o de las montacargas.
alumbrado público. Esto yo también lo vi tal cual así, en una municipalidad del interior, que íbamos a asegurar justamente a esa municipalidad, íbamos a asegurarla con el ingeniero de la empresa donde yo trabajaba, y es muy gracioso en una compañía de seguro de RT, porque uno está la fuerza de venta, la parte comercial, que quiere asegurar, asegurar, asegurar y recaudar primas, y después tenemos la parte de los ingenieros y de los médicos, ¿verdad? Los ingenieros que ellos ven el riesgo donde miran. Entonces, cuando íbamos con el ingeniero a asegurar la empresa, estaba así subiendo, cambiando un poco de un alumbrado público, y estaban así como en eso, y decía, arriba de un tractor, arriba de un coso, y me decía el ingeniero, mira tu asegurado, me decía, se cagaba de risa. Bueno, el electricista, y el primer premio va para el cambiador de lámpara, ¿eh? Fíjense, es una cosa. Bien, los accidentes de tránsito del mundo laboral, yo lo que quería referenciar es que, fíjense que en los accidentes de tránsito o el cupo de accidentes de tránsito en lugar de trabajo eran el 68% de las muertes por accidentes de tránsito ocurrían en el lugar de trabajo y el 32% en el itinere. En el 2013 era el 40%, el 60% en el lugar de trabajo. Actualmente se habla al revés. Esto se multiplicó. El 60% de las muertes son por accidentes de itinere y el 40% ocurre en el lugar de trabajo. Obviamente, eso ya lo hablamos, también se lo dejo ahí. Fíjense, en el año 2017, de la totalidad de muertes que hubo en Chaco por accidente de trabajo, de estas 4 o 5 provincias, norte de Santa Fe, 15 muertes ocurrieron en el lugar de trabajo y 90 muertes de la totalidad, casi más del 90% serían, eran accidentes in itinere. La verdad que era para preocuparse. A ver, ¿qué pasa con los costos o los impactos de los accidentes en la empresa? El tiempo remunerado perdido, siempre tener un accidentado en una empresa, el empleador tiene que pagar un sustituto o tiene que estar, acuérdense que los primeros 10 días por lo menos va a ser sueldo jornales caído, que tiene un gasto extra que tiene el empresario. Se interrumpe no pocas veces el proceso productivo, también depende de la actividad de la empresa. Esto también genera daños de la empresa, daños por ahí que pueden ser hasta llegar a ser estructurales. No pocas veces, si hay repetición de los accidentes o dentro de la empresa, genera conflicto laboral en el sentido que el sindicato para ahí empieza a reclamar por qué ocurren tantos accidentes, o lo que genera también una mala imagen empresarial. Obviamente la mala calidad de productos y los servicios también a causa de todas estas consecuencias que implican el ausentismo y por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bien. Voy a tomar un poquito de agua. Hola, Simón, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien. ¿Vos? Y acá procurando. Hola, buenas tardes. ¿Qué estás, Simón? ¿Qué estás haciendo? Bien, a ver. Bueno, también usted Profe. tiene ¿sí? ¿Esa diapositiva usted la subió al aula virtual? Sí, ya está subida. Gracias. Hoy al mediodía. No, por favor, de nada. No la subí a esta que vamos a dar ahora, que es de violencia laboral, el móvil. Bien, ustedes saben que nosotros vimos al principio que había una serie de riesgos a las cuales estaban sometidas las relaciones laborales. Riesgos que quizás al principio de la historia del derecho del trabajo no eran percatados, no eran percibidos, y donde solamente se hacía foco en los riesgos físicos, o sea, las altas temperaturas, al hacinamiento, la falta de aire, la ventilación, etcétera. Pero bueno, estos riesgos fueron surgiendo con el avance de las ciencias y las colaboraciones que hacían, entre otras cosas, la ingeniería, la psicología social, etcétera, etcétera. Bien, el término violencia, bueno, vamos a ver por qué violencia laboral, hacer una desmembración del término, que viene del latín violentias, que quiere decir cualidad, tener cualidad de violentus,
usa vis, que viene de fuerza, o lento como sufijo que tiene valor de continuidad, una fuerza continua. Entonces podemos concluir que violento es el que continuamente usa la fuerza, verbalizándose en un actuar violento, agresión, etc. El sustantivo de violencia se corresponde con verbos tales como violentar, violar, forzar. Johan Galtung, un sociólogo sueco, alemán, sé que a ellos les encanta estudiar esto porque técnicamente todo el origen de la violencia laboral es producto de un estudio que hizo un médico suizo-alemán, Hans Lehmann. Y Johan Galtung distingue la violencia directa, la estructural y la cultural. No es menor verlo estos temas porque están tan en boga hoy en día. Por ejemplo, la directa es cuando se ejerce un actor o un violento sobre una persona. La estructural se manifiesta cuando hay un emisor o una persona concreta que haya efectuado el acto de violencia, que puede ser interna cuando emana la propia estructura de la personalidad del sujeto, o externa proviene de la propia estructura social. Solo aquella que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad e incluso la muerte a la población. Violencia estructural. Y la cultural, que está relacionada con los grupos minoritarios que por arte, religión, ciencia, derecho, ideología, medio ocupación, se le ejerce un tipo de violencias. Esto también sigue la clasificación. Tenemos que Pablo María decía que los violentos se reflejan en el espejo del mundo y su rostro no es hermoso ni para ellos mismos. ¿Qué quería decir Pablo Neruda con esto? Hoy en día tenemos todos estos riesgos psicosociales como el burnout, el estrés, el kayoshi y otras cuestiones que tienen que ver con los riesgos psicosociales. Bien. Estas son las nuevas patologías. Vamos a ver una por una. El estrés. El estrés hace alusión. El estrés es un concepto que el derecho, digamos, en este caso el derecho laboral, a través de la detección de riesgos psicosociales, toma prestado de la ingeniería, que sirve justamente, se utiliza estrés para medir las fuerzas o medir la resistencia, mejor dicho, de los cuerpos a fuerzas externas que se le apliquen, a cuerpos sólidos. Entonces acá estamos hablando como de esa resistencia o de esa fuerza que tanto las condiciones del trabajo, la organización del trabajo, ejercen sobre las personas o la salud de las personas. Eso es lo que sería el estrés laboral, por así decirlo. Entonces, estamos en condiciones de definir como al estrés aquel conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento. Esta es otra cosa también. Todas las reacciones laborales hoy en día son miradas de un enfoque interdisciplinario. Ya no es más, no se va a abordar más con una sola mirada o un solo lente conceptual, sino que justamente en lo que es la detección de estos riesgos, tienen que tener un enfoque multidisciplinario. Es decir, que hoy en día las RT no solamente tienen que ya enviar ingenieros a las empresas para que vean si hay buena iluminación o no, si hay riesgos de incendio o no, sino que tienen que también enviar psicólogos, y psicólogos sociales y psicólogos organizacionales que justamente detecten estos riesgos psicosociales. ¿Hay manera de detectar? Sí, hay encuestadistas, que es el método ISTA, que es el que detecta estos riesgos psicosociales dentro de la empresa. El estrés también define como el estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación de esta angustia y de angustia que tiene el trabajador. Obviamente, ante esta presión que el trabajador o la salud del trabajador recibe de las condiciones de trabajo o de la organización del trabajo, este trabajador tiene mecanismos emocionales, cognitivos, conductuales y fisiológicos de reacción que le repercuten en todos estos aspectos de su persona. Por ejemplo, emocionales, sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía. En los cognitivos, restricción de la percepción, de la habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones. Obviamente los conductuales no hacen que el trabajador o la trabajadora abusen del alcohol, el tabaco, acudan a las drogas, o sean violentos, etc. Y entre los fisiológicos, reacciones neuroendocrinas. Fíjense si esto no va a repercutir en la producción de la empresa y no va a repercutir en la imagen de esa empresa en la sociedad. Para ello, yo les sugiero este kit antiestrés, instrucciones: colocar el kit en una superficie firme, seguir las instrucciones interior del kit, repetir los pasos tantas veces como sea necesario. En caso de perder conocimiento, haga una pausa. Lo pueden utilizar el día de mañana si quieren en sus empresas para combatir el estrés. Bien, la segunda patología o riesgo psicosocial tiene que ver con el burnout o síndrome del quemado.
¿Qué características tiene el síndrome del quemado? Se trata de un trabajador o trabajadora con agotamiento emocional, que sufre de personalización, deshumanización con la tarea que realiza, con la falta de realización personal. También se traduce en la pérdida progresiva de energía vitales, recursos emocionales propios, ansiedad, fatiga, irritabilidad, queja, pérdida de la capacidad, pérdida de ilusión de la vocación, retiro progresivo de las actividades personales no laborales y focalización patológica de la tarea. ¿Qué actividades son más propensas a tener este tipo de quemadura o de síndrome del quemado? Y fíjense, generalmente antes inclusive de la pandemia se decían que todos los trabajadores de la salud y algunos trabajadores de la justicia, generalmente aquellos trabajadores que tienen que ver o que están en relación con el sufrimiento de las personas, eran propensos o eran proclives a adquirir o a caer dentro del síndrome del quemado. Y entonces esta despersonalización con la tarea que realizaban, obviamente hacían como que si las personas o el servicio que prestaban era como un juego, inclusive me acuerdo que en Uruguay habían condenado a unos enfermeros de una clínica famosa, que era enfermero de una terapia intensiva, que competían quién tenía más muertos en su guardia o quién mandaba más personas para la mejor vida o para el mejor mundo en su guardia. Eso se comprobó, no es que uno, sí, hay una patología de delincuencia, sí, pero bueno, tiene que ver justamente con esto, con estar despersonalizado y deshumanizado con la tarea por la presión constante, por su agotamiento emocional. Y esto es muy grave hoy en día porque hoy se está hablando de que más allá que con el tema de la pandemia, del COVID-19, más allá que uno abra camas o abra nuevas terapias intensivas, tenemos personal de la salud, entiéndase médico, enfermero, camillista, lo que fuera, que están realmente agotados y que están realmente tensionados, con una falta de recursos emocionales para llevar adelante su tarea, y donde ya los aplausos no bastan, ¿verdad? Sino que, bueno, la verdad que habría que rever toda esta situación y tomar medidas en ese sentido, que es lo que están pidiendo a voces, a altas voces, todo el personal de la salud hoy en día. Entramos hacia el concepto de violencia laboral. Una definición que da la OIT, que fue, digamos, pionera en todo esto, inclusive tiene un convenio específico de violencia laboral, define como toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional como consecuencia directa de la misma. Esta es otra definición. Esta definición la da el Ministerio de Trabajo de la Nación. El Ministerio de Trabajo de la Nación tiene una oficina de asesoramiento sobre violencia laboral, se llama OABL, oficina que depende del Ministerio de Trabajo, y la define también como toda acción, pero acá le agrega omisión también, porque se puede ejercer violencia laboral por omisión y no solamente por acción. O comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico, moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada. La misma inclusive violencia de género, acoso psicológico, moral, sexual, y puede prevenir en niveles jerárquicos superiores del mismo rango e inferiores. Fíjense que la definición de la OBL es la más completa porque abarca la omisión, aunque si yo pondría todo comportamiento, yo creo que al decir solamente todo comportamiento ya estaría ya incluyendo acción o omisión. Y también otra cosa es que define los tipos de violencia físico, psicológico y moral, que van a ser los 3 tipos que se dan en el ambiente de trabajo. Y también define de dónde proviene la violencia, de los superiores, de los pares, o bien de los subordinados o inferiores o personal subalterno. Bueno, acá están los 3 tipos de violencia, yo les decía, violencia física, psicológica, incluye, fíjense que la violencia laboral, algunos lo toman como sinónimo que es igual al mobbing, y no es igual al mobbing, porque el mobbing es una de las formas por las cuales la violencia laboral se ejerce. Porque la violencia laboral incluye a conceptos como el acoso sexual en el trabajo, o la violencia física en el trabajo, o el abuso emocional o psicológico en el trabajo, siendo el mobbing una práctica por la cual se instrumenta o se lleva a cabo la violencia laboral. No son sinónimos, sino que la violencia laboral sería la especie y el mobbing sería el género, por así decirlo.
bueno, todos pueden ser víctimas de jefes violentos. Vieron que la palabra móvil es rara, móvil. Entonces, fui a un diccionario, busqué el significado. Tenía dos acepciones. Primero decía, bueno, del sustantivo mob, que dice group of people, personas del mismo tipo, grupo de personas violentas, fuertes, y organización poderosa de criminales, como sustantivo. Pero como acción, dice, if people mob a famous person, they rush to get close them and form a crowd around them. O sea, se trata de cuando uno es acosado por los fans. Hace alusión a cuando alguien hace móvil, hace a un famoso y que es acosado, rodeado por sus fans, y lo hace un círculo alrededor de él. Y también define una segunda acepción que no es menor. El dato dice como un grupo de pájaros, animales, móvil, ¿no? Del bird o animal, le están atacando. O sea, cuando hacen móvil un pájaro o otro animal a otro, lo están atacando. ¿Por qué esto? Esto está tomado de Longman Dictionary of Contemporary English del año 2010, en la definición, y es justamente porque tal cual hoy está conceptualizado, teorizado el móvil, tuvo justamente su origen en la etología o el comportamiento de los animales. Hay un famoso corto de Pixar que son unos pajaritos que están en un cable donde, bueno, viene un pájaro grande, se empiezan a burlar, no sé si lo vieron al corto ese. Bueno, esto está bueno porque justamente las conductas humanas, acosadoras o que cometen mobbing, tienen como raíz o como origen justamente esta actitud o este comportamiento de los pájaros y de los animales. También hay famoso experimento realizado con las ratas, que se llama el olor del clan, que se hacía, o sea, se tomaba una familia de ratas, se sacaba un integrante de la familia y se le ponía en otro espacio, pero ahí al lado, nomás separado, obviamente por una incubadora o algo, o un frasco de vidrio, y dejaban pasar un par de días o a veces una semana, y se lo volvía a introducir a la rata con su familia. Obviamente la rata que estaba aislada estaba feliz, decía, de poder estar nuevamente con sus familiares, pero la mala sorpresa que recibía era que era atacada hasta la muerte por sus familiares porque justamente no tenía el olor del clan o ya no pertenecía al grupo. Entonces, la pertenencia al grupo hace justamente que uno sea caldo de cultivo o no de estas prácticas de violencia laboral. Hans Lehmann, que en el año 1966 empezó ya a estudiar y a conceptualizar la figura de la violencia o el mobbing, dice que lo definió como un proceso de interacción social por el cual un individuo es atacado por otro con una frecuencia de al menos una vez por semana y una duración de al menos 6 meses, llevando a la víctima a una situación de indefensión y exclusión. También Pinel Zavala, español, dice que el móvil es el continuo y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un trabajador por parte de otro que se comporta con él cruelmente, con el fin de aniquilarlo, destruirlo psicológicamente y que abandone la organización. Me gusta más esta definición porque no establece un requisito de temporalidad como establece Lehmann. Lehmann dice que tiene que tener una frecuencia mínima una vez por semana y por un lapso de 6 meses. Esto no tendría que ser así, porque muchas demandas por móvil fueron rechazadas porque no reunían este requisito de la frecuencia temporal. Aunque por ahí uno no tiene en cuenta un juez que sabe solamente de derecho y de normas, en el mejor de los casos, diríamos, sabe de derecho, no tiene en cuenta que de lo psicológico, un acto nomás puede destruir a una persona. No hace falta que sea repetido una semana o durante 6 meses, sino que solamente quizás a veces hasta una mirada puede realmente fulminar la carrera profesional de un trabajador. Ustedes saben que el Poder Judicial es uno de los lugares donde más mobbing se comete. En los años 90, a principios del 2000, era conocida la historia de una jueza que encerraba a sus trabajadores con llave, literal, llegaba al mediodía, los encerraba con llave, ella se iba a dormir la siesta y quedaban todos los trabajadores del juzgado encerrados. Obviamente a los gritos estas personas tenían que pedir comida del kiosco del frente y la hacían subir con una soga, que eran los hilos con la tabla expediente, que estaba encima en el primer piso, así que bueno. Y así infinidad de casos, una secretaria, por ejemplo, también que a un proveyente le dijo que era un inútil y le dijo un inútil y renunció. Y eso justamente y no fue repetido el acto, sino que una sola vez que le dijo inútil de cierta manera, bueno, por ahí los perversos dan en la tecla de las personas víctimas del móvil y le arruinan la carrera. Bueno, esta otra definición, esta también es otra definición,
Esta será más completa porque dice situación laboral repetida y mantenida en el tiempo que conlleva una serie de agresiones psicológicas que atentan la integridad y dignidad personal y profesional del trabajador. Que supone un riesgo laboral, importantes consecuencias físicas, psicológicas y sociales para la salud del trabajador. Todos podemos ser víctima o blanco de mobbing dentro de una empresa. Siempre generalmente vamos a ver que las personas que demuestran más capacidad o son lo más potable dentro de la empresa porque tienen cierta conducta de dignidad, por así decirlo, son los elegidos para llevar adelante estas prácticas perversas. Profe, Otra de las cosas, ¿sí? ¿Quién me habla? yo, Gastón, ¿le puedo hacer una pregunta así medio práctica? Por supuesto. ¿No se puede dar en el caso el mobbing por lo general yo conozco varios casos donde organizaciones, empresas tratan de deshacerse de personal que ya es mayor por el tema de costos, o sea, por antigüedad, etcétera. Ahí les conviene por contratar gente más joven, obviamente, y tener menos costos. Es, Y para deshacerse de esa gente mayor, por ejemplo, le dan mucho trabajo, van por ese lado, digamos. Por ahí sucede, puede ser un caso de mobbing o no. Excelente, sí, por supuesto que es un caso de mobbing. Y vamos a ver que ahora te traje una noticia más adelante, donde hay empresas que justamente tienen como política recursos humanos agotar al personal etario avanzado y renovar el plantel, pero no es la forma, tendrán que pagarle la indemnización en todo caso, pero no es la forma de qué va a lograr con esto, cansarlo y agotarlo emocional, físicamente, intelectualmente y que salgan o que renuncien y de esta forma se evitan tener que pagar la indemnización, ¿verdad? Pero es el típico caso de manual lo que vos estás mencionando, Gastón. Sí, Algunas profe, se me vino a la cabeza. muy bueno, ahora vamos a ver, ahora lo vamos a tocar más adelante. Profe, Fíjense qué es lo que es mobbing y qué no es. Una profe, situación repetida, ¿sí? Hugo Soloaga le habla. Hola Hugo, ¿qué tal? Sí, siguiendo el ejemplo del compañero, ¿cómo se puede denunciar eso, digamos, de qué pruebas podemos valernos, cómo se puede iniciar, Eso, digamos, algo de eso? bien, más Porque, adelante yo te contesto eso, Hugo, ¿puede ser? perfecto, perfecto, Porque perfecto, profe. está en una filmina, está detallado eso. Ah, dale, dale, gracias, profe. De nada. Bueno, chicos y chicas, sigamos. ¿Qué es mobbing? Una situación repetida, dijimos, más de una vez por semana. Una situación aislada. A ver, eh, yo que soy de Boca y que todavía siguen rompiendo las guindas con se viene el tercero, se viene el tercero, se viene el tercero, me pone muy de mal humor. Y si le mando al carajo a un proveyente por una que de River y que me está gastando, esa situación aislada obviamente no va a ser mobbing. Cuando se alarga en el tiempo, dura más de 6 meses, momentos puntuales tampoco, no son móviles de enojos o de cabronadas, por así decirlo. Cuando se busca desprestigiar personal laboralmente, sí es móvil. Cuando el objetivo es mejorar el trabajo, el rendimiento, las correcciones laborales no constituyen móvil. El móvil incluye la manipulación de personas y lograr que dejen la organización. Un autoritarismo excesivo por parte del superior no sería móvil porque fíjense que cuando el superior es autoritario con todo el mundo, es un jefe bastante choto con todos, no es móvil eso, porque el móvil, fíjense que solamente está direccionado a una persona que detenta algunas cualidades. Es móvil cuando existe envidia o celos y los conflictos de trabajo no constituyen móvil. Y así, las malas condiciones de trabajo tampoco no es móvil, es un trabajo que está en malas condiciones y solamente hay que mejorar las herramientas o los elementos de protección. El trabajo individual, el chismorreo sano tampoco, la mala organización del trabajo, la falta de comunicación no es el problema de móvil. Y bueno, esto ustedes van a tener como ejemplo también en, en el aula virtual. Acá una jurisprudencia contra el Banco de Galicia dice que debe distinguirse el móvil de aquellas situaciones en las que existe un ambiente de trabajo agresivo, como consecuencia de estilo de dirección basado en un liderazgo autocrático o climas organizacionales orientados hacia la competitividad, y con sistemas de recompensas u otros factores que afecten a todos o una gran mayoría de los trabajadores de la empresa, con una marcada intención de asegurar su buen funcionamiento y sus niveles de productividad. Desde esta perspectiva, las conductas descritas por el trabajador, las que se veían reflejadas en exigencia para obtener mejores rendimientos, imposición de objetivos más elevados y llamado de atención por baja performance, no resultan suficientes para tener por configurado un supuesto de móvil. En el caso que nos trae no era Hugo, ¿quién era? Que habló antes, Catón.
Gastón, puede ser que si ese mayor trabajo, esa mayor presión laboral o esa mayor carga laboral, si es solamente a un trabajador o si a un grupo de trabajadores. Y si es un grupo de trabajadores, ¿qué características en común tienen esos trabajadores que sean de edad avanzada? Genera eso como una categoría sospechosa, factible de ser discriminado y violentado por medio de esta técnica de mobbing, ¿verdad? Bien, bien como lo dijo la definición de la Oficina de Violencia Laboral, el mobbing puede ser ascendente, descendente o de pares. El descendente es del jefe al subordinado, es la forma más habitual, la más común y la que se encuentra en casi todas las organizaciones. Esta forma de mobbing descendente viene de arriba, desciende. Luego tenemos el ascendente, que es del subordinado al jefe. Es menos frecuente o poco factible de encontrarse. Yo tuve un caso, después se lo voy a comentar, pero este nivel de mobbing ascendente del subordinado al jefe se dan, por ejemplo, en los sistemas de promoción no claro. Es decir, cuando yo no sé cuáles son los criterios o las habilidades o las aptitudes que se tienen en cuenta a alguien para promocionar o para ascender, entonces, cuando yo veo que yo me considero capaz o más capaz del que ascendió y que ahora es mi jefe, obviamente que puedo complotarlo y boicotearlo su jefatura, porque considero que fue una persona que se designó a dedo. Esto ocurre mucho en la administración pública, cuando algunos empleados se identifican políticamente, partidariamente con algunos jefes y bueno, son relativamente nuevos en la carrera administrativa y son designados en jefatura o dirección y eso causa obviamente que se generen estas situaciones de violencia ascendente. Yo tuve el caso acá, muy conocido, el caso llegó al Superior Tribunal de Justicia, confirmaron mi sentencia donde se lo separé a un señor que le agarró del cuello a su jefa, a una gerenta, le agarró del cuello, le amenazó y le dijo que le iba a hacer picadillo. El tema es el siguiente. La prueba que tenía en ese momento, más allá de las testimoniales, pero había una prueba de filmación que era el pasillo que justo donde se le ve que le agarra el cuello y la alza así, pero no había audio. No había audio y entonces la defensa del acusado, en este caso sería que decía que le estaban jugando normal y que le estaba haciendo un chiste. Ahí es donde uno, porque decía, yo no le dije nada de eso, yo le estaba haciendo un chiste, que esto y el otro. Entonces, ahí es donde uno adquiere o tiene que acudir a otras habilidades que tienen que tener, como por ejemplo, leer el lenguaje corporal de las personas. No es lo mismo, si bien el video no tenía audio, pero los ojos y las miradas, la fuerza de la mano y después, bueno, y todas otras cosas hacían factible que lo que decía la señora era cierto y que realmente le amenazó que iba a ser picadillo. Bueno, obviamente se apartó al trabajador, no se le privó de cobrar el sueldo, obviamente, y se ordenó a la Oficina de Asesoramiento Laboral, acá dependiente del Poder Legislativo de la provincia del Chaco, que emita un dictamen o que investigue la situación también. Bien, prosigo. Luego tenemos el mobbing también entre pares o entre compañeros de trabajo. Es decir, acá acosador y acosados tienen el mismo nivel jerárquico. Algunas causas de este mobbing es que no acatar las reglas implícitas existentes en un grupo y ser competente también. La envidia, cuando estamos dos trabajadores en pie de igualdad y uno es más capaz que el otro, obviamente el que se considera menos capaz puede ser que envidia y bueno, y le empieza a acosar o a realizar mobbing a su compañero de trabajo. Esto es importante también porque, conforme a Piñol Zavala, la víctima del mobbing, la persona que es acosada, tiene ciertas características o cierto perfil. Por ejemplo, tiene un elevado nivel de ética, es una persona éticamente correcta, no se le puede reprochar nada, es honrado, recto, tiene un alto sentido de justicia, es autónomo, es inteligente, independiente, es muy capacitado de manera profesional, sus compañeros encima le quieren, y obviamente no solamente es capacitado y competente, sino que también coopera y es buen compañero de trabajo y tiene un estado de sensibilidad y de personalidad estable. Sería el trabajador ideal. Fíjense entonces que si la víctima tiene este perfil, ¿cómo uno, como jefe o responsable de una organización, va a permitir que sucedan situaciones de violencia? Porque a la larga va a perder un trabajador con estas cualidades y que son realmente indispensables
y necesarias dentro de una organización de trabajo. La verdad que, bueno, a veces, fíjense que en algunas clínicas del interior acá del Chaco, no voy a decir la ciudad ni nada, si un médico quería trabajar o formar parte del plantel o el staff médico donde se desempeñaba, le hacían, por ejemplo, la práctica era que le tenían que ingresar y le obligaban a hacer un aborto. Cosa que para tener el mismo nivel de personas no éticas o estar todo en paridad, si esa persona no hacía o no se quería someter a la práctica de ingreso a esa clínica, insisto, era del interior del Chaco, no, era acosado y no era aceptado en definitiva. Fíjense entonces que el acosador, contrario al censo, es un psicópata, tiene alterado el sentido de la moral, obviamente, tiene ausencia de sentimiento de culpabilidad, que es propia y característica del psicópata, es cobarde porque siempre opera en la oscuridad o a espaldas de su víctima, es mentiroso compulsivo, con gran capacidad de improvisación, y un profesional mediocre, complejo de prioridad. Y siempre en su plan maléfico de abandono, para que el acosado abandone la empresa, necesita el secreto de la vergüenza de la víctima de testigos mudos, ciegos y sordos. Entonces, como práctica del móvil, tenemos que son presiones constantes, que adquieran sobre la forma de amenaza, después humillaciones, agresiones, y esto obviamente pasa el malestar de las personas dentro del trabajo. Y no solamente malestar en la víctima o la que sufre el acoso, sino también de los compañeros de trabajo. El móvil tiene 4 fases: incidente crítico, esto es solamente a título informativo. Bien, los síntomas que tiene el trabajador víctima de móvil es la ansiedad, la apatía, la impotencia, la frustración, disminución de atención, adicciones, problemas de concentración, alteraciones del sueño, alteraciones físicas. Esto obviamente va a depender de los recursos que tenga ese trabajador, que pueden ser recursos espirituales, recursos cognitivos, recursos amorosos, afectivos, intelectuales, es decir, no todas las prácticas de violencia laboral van a afectar por igual a los trabajadores, pero va a depender de todos esos recursos que tenga este trabajador. Por ejemplo, hay muchas personas, el caso muy conocido de una señora que trabajaba en la FIP a nivel nacional, me estoy refiriendo, que justamente la mandaron a trabajar a un sótano, donde estaba ella sola, sin ventilación, casi semi en la oscuridad. Y entonces quiso, ella se puso a estudiar, a investigar sobre esto y lo otro, y viajaba por todo el país después dando testimonio de su experiencia. Y fíjese cómo ella convirtió algo negativo o peyorativo en algo beneficioso para su carrera y para su vida. Por eso, eso va a depender siempre de los recursos que tengan los trabajadores. Y también, obviamente, estas situaciones de violencia laboral producen consecuencias para la organización. Alteran el entorno laboral, la organización del trabajo, también tienen costos directos e indirectos, como por ejemplo reducir la calidad de los productos, disminución del número de clientes, el trabajo perdido, la eficiencia y productividad, necesidad de mejorar medidas de seguridad y obviamente el prestigio de la empresa y deterioro de la imagen. Y esto es cierto porque yo hace mucho tiempo, cuando empecé a interiorizarme respecto al mobbing y a la violencia laboral, había leído la primera jurisprudencia respecto a una empresa que llevaba adelante o llevó, que es Aguas Danone. Me acuerdo que pues yo no quería comprar nada de agua mineral que era de Danone o que venía de procedencia de Danone. Fíjense por qué justamente todo lo que le hicieron a la empleada, eso generó como un deterioro de la imagen, de mi percepción como consumidor de esta empresa. O sea que fíjense cómo las consecuencias impensadas que tienen para la organización este tipo de prácticas, y que deben ser desterradas, obviamente, para que sea una empresa exitosa. Obviamente es un compromiso de todo, decir alto al móvil y frenarlo, porque justamente por todas estas consecuencias que tienen, no solamente a nivel empresarial, sino para la comunidad. Y bueno, a ver, quiero ir más adelante. Fíjense lo que decía Freud. El trabajo es el lugar donde el hombre desplaza una parte considerable de los componentes narcisistas, agresivos y críticos del libido. Fíjense cómo Freud ya a fines del siglo XIX, principio del XX, ya comenzaba a pergeñar el lugar de trabajo como lugar donde el hombre despliega sus perversiones, ¿verdad?
Bien, el marco jurídico normativo es este, esto está a disposición de usted en el PowerPoint. Uno, para demandar o reclamar una situación de mobbing, tiene plataformas jurídicas en todos estos instrumentos que yo le pongo acá. En el caso de las mujeres, hay una ley de protección integral a las mujeres que expresamente reconoce como modalidad de la violencia a la mujer el lugar, la que se realiza en el lugar de trabajo para las mujeres. Esto es muy importante. Fíjense también acá una que fundó en el artículo 14 bis, dice que la protección contra el mobbing, esta conducta está aceptada en el artículo 14 bis con la Constitución Nacional cuando establece para el trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Fíjense entonces la importancia o la trascendencia que tiene este enunciado, ¿verdad? Condiciones dignas y equitativas de labor. Yo sobre esto puedo reclamar como cualquier cosa puedo fundar. Bueno, alude allí a una situación adecuada, lo que respecta a la seguridad, higiene laborales, pero también alcanza elementos psicofísicos dentro de lo que se denomina medio ambiental laboral y que incluye factores de tipo organizacional. Asimismo, el inciso B, el artículo 8 de la Ley de Higiene y Seguridad, que es la Ley 19.537, establece que todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores. Además de la Ley 23.592, que específicamente protege a todo ciudadano contra actos discriminatorios, y la Ley 26.485 de protección integral de las mujeres. Este fallo es excelente en todas las fundamentaciones de las distintas leyes de la Constitución Nacional, hasta leyes del año 1919, hasta leyes actuales del año 88, y esta ley que es del año 2005-2006. Bueno, estos son, ¿qué se protege? Bueno, esto es donde quiero llegar a nuestra provincia. Tiene la ley 7006, que es del año 2012. Clarita no está, ¿verdad? Pregunto. Clarita, Simón, ¿no está? No, En general los miércoles. No, está, doctor. Sí, perdón. no, hoy tiene sesión. Le quería hacer algunas preguntas, Samuel. No, hoy tiene sesión. Bien. Nuestra provincia tiene la ley 7006, que ustedes no están al tanto, pero toda la numeración vieja de las leyes ahora tiene una numeración nueva que está con un componente de letras que indica el rubro al cual pertenece la ley, en este caso administrativo, que es la 2023A. Pero la pueden buscar de las dos formas, como 7006 o 2023A. Es una ley de orden público que abarca o comprende todas relaciones de derecho público en nuestra provincia, y crea esta oficina interdisciplinaria para la prevención, tratamiento y sanción de la violencia laboral. Está compuesta por un abogado, un psicólogo y un mediador. Yo le agregaría acá un asistente social y el psicólogo que sea un psicólogo organizacional. Y considera violencia laboral al maltrato físico, social, psíquico, discriminación, el acoso sexual, el acoso psicológico y la inequidad salarial también considera como violencia laboral. Bien. Estas son las estrategias jurídicas, respondiendo un poco a la consulta que me dice, que me realizó. Bueno, si tengo, por ejemplo, un trabajador de la administración pública, yo tengo dos caminos para reclamar. Una vía fuera de la justicia, vía extrajudicial. Puedo ir al sindicato y que el sindicato realice una presentación, un comunicado, algo respecto a determinado jefe, jefa o subordinado. O bien también tengo denuncias al INADI por discriminación. Esto todo fuera de la justicia, ¿verdad? Acudiendo a la vía judicial, puedo iniciar una demanda civil por daños y perjuicios, con basamento en la Constitución Nacional, Provincial, en la Ley Antidiscriminación, en el Código Civil. O puedo entablar una demanda laboral, también con la Constitución Nacional y la Ley 7006, o bien una acción de amparo. Yo lo he intervenido en estas cuestiones de acción de amparo, he tenido 3 o 4 amparos. Bien. Si es un trabajador del sector privado, hay que distinguir dos situaciones, y esto hay que hablarlo de manera franca con el cliente, si uno es el abogado, tiene que asesorar, porque dice, vos querés seguir trabajando en el lugar donde te están torturando y acosando psicológicamente y donde todo el día maldecís a ir a trabajar, o querés romper el vínculo o terminar el vínculo de manera definitiva. Entonces, si el trabajador prefiere disolver el vínculo, puede darse por despedido, por obviamente previa intimación del 242, y reclamar indemnización del 245 y la reparación integral de todos los daños que sufra de manera solidaria entre el empleador y el agente generador en la situación de mobbing. Puede hacer esto. O puede reclamar vía derecho civil la reparación de los daños de un incumplimiento contractual y extracontractual de la obligación legal en cabeza del empleador. Acuérdense que el empleador tiene el deber de seguridad y el deber de mantener la integridad psicofísica del trabajador. Entonces hay un incumplimiento extracontractual del empleador. Entonces puede reclamar eso también.
Y si el trabajador prefiere mantener el vínculo, puede accionar vía el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, ius variandi, es decir, por ejemplo, yo tuve el caso en el ministerio, no voy a decir el ministerio, pero en el caso del Poder Ejecutivo acá provincial, donde se le sacó la clave del trabajador, después se le sacó la computadora, después se le sacó el escritorio, y así obviamente se le fue variando. Bueno, este exceso ius variandi, uno puede reclamar también, o si es en el sector privado, puede reclamarlo porque este 66 se aplica al sector privado. Puede accionar por la ley 23.522 de la ley de discriminación para que se cese en el acto discriminatorio, o bien también interponer una acción de amparo. Bien, entonces, con respecto a lo que me preguntaban de las pruebas, ¿cómo yo pruebo una situación de móvil? Obviamente, acá se aplica la teoría de la carga dinámica de las pruebas. ¿Qué quiere decir esto? La situación de acoso tiene que probar el que está en mejores condiciones de probar esa situación. Porque un juez o un tribunal no le puede pedir a un trabajador que está devastado, agobiado, confundido, muchas veces con tratamiento psicológico, psiquiátrico, realice actividad probatoria o tenga luces para probar, ¿verdad? Entonces, lo que debe hacer solamente el trabajador, y esto lo dijo ya la Corte en el famoso caso de Álvarez Maximiliano contra Cencosud, es solamente aportar un haz de indicio, es decir, alegar prácticamente que es un punto o es víctima de discriminación o de violencia laboral, y obviamente van a ser fundamentales las historias clínicas o las periciales que se produzcan, la psicológica, la médica, y obviamente la pericial social. No menos importante van a ser los testimonios de ex compañeros de trabajo o ex víctima de mobbing también. Porque una cosa que ustedes tienen que saber que por más que uno salga de la empresa, no es una cuestión de persona por ahí, de la víctima del mobbing o del acosador, sino que es una cuestión de estructuras y de roles. Por más que salga el acosador o por más que se lo eche o la víctima renuncie o se lo eche el acosador, siempre cuando la cuestión es estructural y obedece a una mala organización del trabajo o organización del poder dentro de la empresa, la forma de comunicación, ese rol va a ser ocupado por otra persona. O sea, que no es una cuestión personal, sino de roles. Por eso el nivel de prueba es amplio. No sé si respondí la pregunta. Obviamente, esto es los primeros casos de mobbing a nivel país que hubo. El primero fue el año 2001, que es Cloud Mónica contra Compañía de Servicios Hoteleros sobre daño y perjuicio. Este caso de una chica que trabajaba en el Alvear Palace Hotel, pero no era empleada del hotel, sino que era empleada de la empresa de seguridad del hotel. Entonces, Mónica Plaut denunció a su jefe y a su compañero de trabajo por acoso laboral y por acoso sexual, sobre todas las cosas. Ay, no, esto hasta me da vergüenza comentarlo, porque lo que decían, lo que alegaron los jefes, el jefe, que ella usaba polleras muy cortitas, iba a trabajar con polleras muy cortas y que ella se acostaba con el empleado del hotel, entonces ella también tenía derecho a acostarse con ella. Entonces los jueces le dieron referencia que el hecho de llevar por pollera corta tiene que ver con una perspectiva de género y cómo ella quiere vestirse y sentirse cómoda en su trabajo, y que eso no le habilitaba a ella a querer acosarla sexualmente todo el tiempo, y que ella era libre de llevar su vida como quería. Realmente vergonzoso los argumentos. María Yamil contra Aguas Cordobesa, Dufey, Rosario con Entretenimiento Patagonia, un casino Ledema Clara contra Aguas Cordobesa, y Veira Mónica contra Editorial Perfil S.A. Es una jurisprudencia también, es que en el caso no existe constancia de que la RT haya promovido cursos de capacitación y liderazgo. Fíjense, la RT también tiene a su cargo promover cursos de capacitación, ya sea en perspectiva de género o en modales de comunicación o maneras correctas de dirigirse a una persona, etcétera, para prevenir estas situaciones, porque si no es considerada también responsable. Bien. Y Hans Lehmann, que fue el que investigó los animales y que en primera vez empezó a hablar de móvil y de violencia laboral, dice que en la sociedad de nuestro mundo occidental altamente industrializado, el lugar de trabajo constituye el último campo de batalla en el que una persona puede matar a otra sin ningún riesgo de llegar a ser procesada ante un tribunal. ¿Cuánta razón tenía Lehmann, verdad? Denunciando que verdaderamente las empresas se convertían en campos de batalla. Este es un poco el ejemplo que trajo hoy Gastón. Dice, France Telecom ante la justicia por acoso moral a sus empleados. Dice, la Fiscalía de París ha abierto una investigación judicial por acoso moral en el trabajo. Espere que mi perro está... Roque, para... bueno, ¿qué pasaba con France Telecom? Quería despedir trabajadores
porque necesitaba renovar el personal, una cosa muy parecida a lo que comentó hoy. Entonces, ¿qué hacía? Le daba premios e incentivos a los gerentes, a los distintos gerentes de toda Europa y de todo el mundo, a ver quién lograba mayores renuncias por determinado número de tiempo, determinado número de meses. El gerente que tenía o que lograba mayores renuncias de su personal, la empresa le daba con un premio económico, lo premiaba de manera económica en sus remuneraciones. Obviamente, ¿esto qué causó? Que salieran a hacer una casa de trabajadores y a maltratar al primero que se le ponga por delante, y obviamente muy parecido a lo que estaban comentando recién. ¿Qué se viene, obviamente, en los tiempos actuales? El karoshi. ¿Qué es el karoshi? Deriva de la palabra japonesa que significa muerte por exceso de trabajo. Y se usa para describir un fenómeno social en el ambiente laboral que existe desde hace varias décadas en el Japón y que consiste en el aumento de las tasas de mortalidad por complicaciones debidas al exceso de horas de trabajo, sobre todo a derrames cerebrales y ataques cardíacos. El Ministerio de Sanidad de Japón reconoció este fenómeno en el año 1987 y para que se acredite la presencia de esta patología del karoshi, los trabajadores afectados deben haber hecho un mínimo de 100 horas extra en el mes previo al incidente. En China mueren al día unas 1.600 personas por karoshi. Es como se conoce la muerte por exceso de trabajo en ese país. Obviamente yo dudo que acá en Argentina haya un muerto por karoshi, ¿verdad? Por suerte estamos lejos de esta patología, pero bueno, es todo lo que tenía para decir y bueno, con esto he terminado el desarrollo de las clases. Quiero terminar y cerrar un poco haciendo hilo con lo que vimos del trabajo de mujeres y niños. Aprovechar. Ya. Esto. Un video que habla justamente del acoso. Ahí está queriendo enganchar, Víctor. Sí, está medio lento mi internet, pero bueno, ya va a enganchar ya. ¿Se ve el video? Sí, está saliendo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha el video, Simón?
Como en el video uno puede ver que muerto el acosador y no estando la víctima, siempre ocupan los distintos roles un nuevo acosado y un nuevo pedidor de informe o un nuevo acosador. No se trata de una cuestión personal, como bien le decía, sino más bien de una cuestión de organización del poder o cómo se distribuye el poder dentro de las organizaciones de trabajo. Bien, bueno, hasta aquí hemos llegado, así que continuaremos la clase que viene con la unidad 12, creo, si no tengo mal entendido, Simón. Sí, la 12 sigue. Sí, Bueno, así es. muchas gracias. Muchas gracias por conectarse. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.